El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que como tema de estudio resulta compleja. Compleja porque es una condición que tiene muchos síntomas. Síntomas en distintos dominios, en el dominio de la comunicación, en el dominio de las interacciones sociales y también de los comportamientos. Desde el punto de vista diagnóstico, también resulta algo complejo porque hasta la fecha no se dispone de un marcador o prueba biológica que permita identificar esta condición de manera inequívoca. En cambio, se tienen que revisar o analizar conductas. Y si hablamos de conductas, el tema de estudio amplía su perspectiva porque hay que considerar varias áreas del conocimiento. Por un lado, áreas del conocimiento que utilizan el método objetivo o método científico, como la genética, la neurociencia, la psicología o la psiquiatría. Ahora, desde el punto de vista retrospectivo, también resulta muy importante poder considerar lo que se siente tener el TEA, es decir, la perspectiva de personas que tienen este diagnóstico, porque eso es lo que nos va a permitir poder entender de manera integral todos los aspectos de esta condición, ya sean los síntomas, los tratamientos, entre otros. En esta primera entrega vamos a revisar lo que tiene que ver con los síntomas de esta condición, síntomas en general, pero también en profundidad en el caso del TEA en los niños. También vamos a revisar aspectos diagnósticos, como por ejemplo criterios diagnósticos, herramientas para confirmar el diagnóstico, entre otros. Sean todos entonces muy bienvenidos a este video y arranquemos con los contenidos. Este estudio o esta exposición en esta primera parte va a entregar los dos primeros capítulos. El primer capítulo se refiere a las definiciones que son necesarias de revisar para poder entender el grueso de esta exposición, que es la parte de síntomas y del diagnóstico. Primero hay que tener una idea central o general de lo que es el TEA y también de cómo surgió. Y por eso vamos a revisar algunos alcances de definiciones actuales del TEA y también la primera propuesta diagnóstica que surgió, para luego poder entrar al tema central, que son los síntomas y el diagnóstico. En cuanto a los síntomas, como ya se dijo, vamos a revisar a estos de forma general, vamos a describir algunos de los síntomas más representativos y también los vamos a ir complementando con testimonios de personas autistas y también con mi propio testimonio como persona autista. Vamos a revisar en detalle y en profundidad los síntomas en los niños y luego vamos a entrar al apartado diagnóstico, donde vamos a revisar, como también les dije antes, herramientas como los criterios, pruebas diagnósticas para confirmar el diagnóstico, entre otros. Y en particular vamos a revisar el criterio del DSM-5 en la versión revisada del año 2022. Para próximas entregas van a quedar pendientes de revisar otros capítulos, como por ejemplo las causas, los tratamientos, prevalencias, coocurrencias, el paradigma de la neurodiversidad y la aproximación filosófica. Bien, partamos primero con lo más general, con lo más necesario para poder tener una primera idea de lo que es el TEA, que son las definiciones. Vamos a revisar dos definiciones actuales del TEA que nos van a permitir poder encontrar o poder hallar la sintomatología central y una descripción más bien general de lo que es el TEA. Y luego vamos a considerar el primer diagnóstico, la primera propuesta diagnóstica del TEA que se conoce y que nos va a servir también para poder ampliar un poco esta primera conceptualización del TEA. Una consideración general, antes de dar algunas definiciones, el término autismo tiene un origen griego. Tiene una raíz que es autos, que se refiere en sí mismo o a sí mismo, y el sufijo ismo en griego también quiere decir conducta, o bien estado o doctrina. Por tanto, literalmente, el término autismo
Etimológicamente significa quien vive en sí mismo. Bien, eso se parece bastante a algunas partes de la definición de autismo que vamos a revisar, porque tiene que ver con esta tendencia a estar encerrado o bien estar desconectado de un mundo exterior y más bien estar conectado con el mundo interior. Una primera definición del autismo la encontramos en el diccionario de la RAE, consultado en el 2025, y que dice: el autismo es un trastorno psicológico caracterizado por la dificultad para establecer contacto con el mundo exterior. Una consideración en esta definición. Parte diciendo que el autismo es un trastorno. Trastorno literalmente significa una desviación de una norma o de un punto de referencia. En este caso sería un punto de referencia humano. Podrían ser, por ejemplo, conductas, comportamientos o factores por el estilo. Luego, dice que la dificultad o el síntoma principal es una dificultad o un bloqueo para poder conectar con el mundo exterior, cosa que ya comentamos también en la definición etimológica. Esta definición es bastante distinta a la anterior, a pesar de que también se consultó en un diccionario, en particular el diccionario de Oxford del 2025. Parte diciendo que el autismo no es un trastorno, sino que es una condición. Y una condición, por lo menos en el sentido literal, es distinto a un trastorno. Una condición significa un estado, o bien está liberado de apreciaciones de valor, como por ejemplo que sea algo positivo, negativo, bueno o malo. Una condición es simplemente un estado. Y luego dice que es parte del neurodesarrollo. Eso quiere decir que está visto desde el punto de vista de la neurología, es decir, del sistema nervioso, del cerebro, y que implica dificultades en varios dominios. En la comunicación, formación de relaciones, y puede presentar patrones mentales o del comportamiento repetitivos o limitados. Aquí se abre bastante lo que es la sintomatología. Ya no se habla de un solo síntoma, sino que se hablan de dominios. Aunque todos tienen en común lo que ya dijimos anteriormente, que es una tendencia hacia el estar en sí mismo, y por eso una dificultad en el poder interactuar tanto con la realidad como con las personas. Eso como primer acercamiento al trastorno del espectro autista. Revisemos ahora entonces la aproximación histórica. En el año 1943, un psiquiatra infantil llamado Leo Kanner trabajó con un grupo de 11 niños. 3 de estos niños eran niñas y el resto varones. Con estos niños, él observó que habían ciertos comportamientos y ciertas conductas en común, sobre todo referidas a lo que es la resistencia al cambio, la monotonía y cierta tendencia hacia la soledad. Él estudió durante 5 años a estos niños, registró comportamientos, estados de salud, hizo algunas pruebas, como por ejemplo pruebas de inteligencia, de coeficiente intelectual, y también, y que es muy importante, estuvo en contacto con los padres, porque eran los padres quienes en primer lugar le comunicaban acerca de estas conductas que llamaban su atención. El primer caso del que se tiene registro es el de Donald Triplett. Donald fue uno de estos niños y los síntomas que aquí se describen resumen un poco lo que era el perfil sintomático de este niño. Había un bloqueo afectivo hacia la madre, que quiere decir que oponía cierta resistencia al contacto afectivo, como por ejemplo los abrazos de la madre de Donald. En cambio, en lugar de tender al contacto afectivo, Donald prefería estar en contacto con objetos, por ejemplo, con sus juguetes u otras situaciones. Pero lo que era el dominio social para Donald era una especie de bloqueo, completamente ajeno a todos. Esto se refiere a que Donald, cuando estaba rodeado de personas o cuando ingresaban personas a su lugar, Donald parecía no reaccionar, como si esas personas no existieran.
también el síntoma o el signo de que no respondía a su nombre, a pesar de que los padres de Donald le llamaban repetidas veces por su nombre, él parecía simplemente no reaccionar. Y también que se manifestaba admirado y absorbido por objetos del tipo giratorio. En la consulta de Kanner, cuando Donald estaba ahí, Leo Kanner se fijó que Donald ponía a girar ciertos objetos que estaban en la oficina, en la consulta de Kanner. Y no solamente eso, sino que su nivel de interés en estos objetos era muy sustantivo, era muy grande y era muy difícil poder retirarlo de ese interés o ese comportamiento. Bueno, no solamente Leo Kanner describió déficit o bien dificultades, sino que también describió algunas habilidades, como por ejemplo que Donald podía memorizar de forma perfecta el Salmo 23 de la Biblia, o que tenía un tono perfecto para entonar alguna canción. Eso fue el primer acercamiento diagnóstico, o lo que en resumen se tenía en estos casos de niños que lo observó. Así, en el año 43, después de esos 5 años de estudio, Leo Kanner publica un artículo científico que se llama Trastornos autistas del comportamiento afectivo o del contacto afectivo. En ese paper, en ese artículo, él dice lo siguiente acerca de esta propuesta diagnóstica. El trastorno fundamental es la incapacidad de los niños para relacionarse de forma habitual con personas y situaciones desde el inicio de su vida. Desde el principio existe una soledad autista extrema. Bueno, quedémonos con la última frase porque resume bastante bien lo que él decía o lo que él afirmaba que era el síntoma central, que era esta tendencia a la monotonía, la tendencia a la soledad y la tendencia a estar absorto en sí mismo. Otras cosas que comentar respecto a esto es que en esa época, alrededor de los años 40, habían muy pocas aproximaciones a lo que pudiera ser el autismo. Lo que se tenía antes de Leo Kanner era que el psiquiatra Eugen Beuler decía que el autismo era un síntoma de la esquizofrenia. Y bueno, después de la época de Leo Kanner, también históricamente se va avanzando de a poco en lo que es la descripción diagnóstica, pero lo que llama la atención es que lo que él describió en ese artículo científico, una buena parte aún se mantiene en los criterios diagnósticos actuales como el DSM o otros criterios internacionales. Les dejo un anexo de una imagen de este psiquiatra y también una imagen de la primera página de esta publicación científica. Bueno, con eso ya tenemos una primera conceptualización y veamos entonces ahora de manera más amplia los síntomas y diagnósticos. En este capítulo vamos a revisar de manera detallada lo que son los síntomas, primero dando un listado general. En ese listado van a aparecer algunos síntomas que pudieran ser síntomas representativos del TEA, pero que en ningún caso intentan ser una lista demasiado completa, porque como ya les comenté, el autismo tiene una cantidad de síntomas muy grande. Sería muy difícil poder describirlos todos, pero por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de describir los más generales. Y además de eso, en algunos vamos a complementar con testimonios de personas con TEA y también voy a intentar dar mi propio testimonio para algunos de esos síntomas. Luego vamos a revisar con detalle los síntomas del TEA en los niños, básicamente porque es en esta fase del neurodesarrollo en la que se puede describir de mejor forma el TEA, probablemente porque en los niños aún no ocurre un fenómeno muy especial en las personas autistas, que es el autoconocimiento de la condición, en el sentido maduro. Ese hito suele ocurrir, de acuerdo a las investigaciones, durante la adolescencia o bien en el periodo de la escolaridad,
Por eso que probablemente es más fácil poder describir de manera más precisa, más completa los síntomas en ese grupo. En cuanto a los diagnósticos, vamos a revisar herramientas, principalmente los criterios, que es lo que sirve para poder establecer el diagnóstico, para otorgar el diagnóstico de TEA, y también algunas herramientas que pueden ayudar a confirmar la sospecha o confirmar esta sospecha de que la persona tiene TEA, como por ejemplo test de inteligencia, algunos test, por ejemplo el coeficiente autista, entre otros. También vamos a revisar el criterio del DSM-5, que es uno de los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad para poder dar el diagnóstico de TEA. Respecto a los síntomas generales, tenemos por ejemplo las ecolalias, que en términos simples se refiere a la repetición involuntaria de frases o de sonidos o palabras. Este síntoma ya se veía o ya lo observó Kanner con Donald, el caso que ya comentamos del primer caso de autismo. También está presente en los criterios diagnósticos actuales y está en el dominio de los comportamientos repetitivos. ¿Qué ocurría con el caso de Donald? Leo Kanner observó que Donald repetía de manera súbita, de manera muy inesperada, trozos de canciones era muy persistente, era algo que él repetía muchas veces durante el día, a veces no había ningún motivo aparente para que lo hiciera, y llamó la atención de Leo Kanner. Y bueno, luego se incluyó en los criterios diagnósticos, incluso aparece una de las primeras veces que se nombra en un criterio diagnóstico es en el de 1980, que es el DSM-3. Ya vamos a revisar un poco más de esto cuando veamos lo que respecta a los niños. Luego, la dificultad empática, que es un síntoma bastante nombrado, bastante analizado en los criterios diagnósticos y también en la investigación científica. La empatía, en este contexto, se va a entender como la capacidad o la facultad de poder conectar con los sentimientos o estados emocionales de otra persona. Hay un componente del tipo afectivo, que es el que permite sentir lo que la otra persona siente, y también un componente cognitivo, que es el que permite entender o reconocer la emoción o el estado de sentimiento de una persona. Lo que se dice de las personas con el diagnóstico de TEA es que existe una especie de bloqueo o dificultad sustantiva para poder ejercer esta facultad de la empatía. Las personas con autismo, la comunidad autista o el paradigma de la neurodiversidad, tiene otra visión acerca de esta dificultad empática. De acuerdo, por ejemplo, a un testimonio que ya se va a revisar en las próximas entregas, la empatía no es que esté bloqueada, sino que el mecanismo de activación es distinto al del neurodesarrollo. Yo creo que puedo dar cuenta de eso, tratando de ofrecer mi testimonio como persona autista, y puedo decir que respecto a la empatía, hasta el día de hoy tengo dificultades, sobre todo para poder conectar con el sentimiento, con la emoción de otra persona. Creo que la parte cognitiva no me es tan difícil, puedo reconocer una emoción o un estado de sentimiento, estado emocional de una persona, puedo saber de qué se trata, puedo saber qué es lo que está sintiendo, pero lo que me es difícil es poder sentir lo mismo. Y eso, por supuesto, conlleva ciertas dificultades en la interacción social, porque se tiende a pensar de que es por un asunto de la voluntad, que no es por una condición, sino que es por una especie de mala voluntad de no querer sentir lo que la otra persona siente. Es bastante complejo este síntoma. Respecto a la dificultad o déficit en la producción del lenguaje, es un síntoma que está muy presente en los criterios diagnósticos en niños, porque lo que ocurre es que se da un retraso o bien una dificultad para poder producir los elementos del lenguaje, como por ejemplo las palabras, las vocalizaciones,
unir las consonantes con las sílabas, es un tema bastante complejo en los niños con TEA, porque número uno, se da con mucho retraso, del orden de varios meses, incluso puede ser hasta un año, de acuerdo a lo que dicen los pediatras. Y número dos, la variedad de elementos del lenguaje expresivo de una persona TEA es bastante limitada. Se limita generalmente a gemidos o algunas vocalizaciones. Tenemos otro síntoma que no se comenta mucho, por lo menos lo que yo he podido revisar en las investigaciones o bien en los criterios diagnósticos, que es el déficit en el control motor. De esto sí se habla en testimonios autistas, como por ejemplo la autora Temple Grandin, que es una persona autista, de hecho es una diseñadora industrial y también científica, que publicó un libro que se llama El cerebro autista. Y en ese libro ella nos cuenta que tenía muchas dificultades con la coordinación motriz. Nos contaba que a pesar de que tomó muchas clases y mucho entrenamiento para poder ejercer el esquí, el deporte de esquí, a pesar de su esfuerzo y de haber tomado clases, le era muy difícil. Y descubrió con el tiempo que ella, de forma natural, tenía un problema en la coordinación motriz. Y no solo eso, sino que logró asociarlo con el TEA. Lo logró asociar porque luego hizo algunos exámenes del tipo neurológico, pudo ver su cerebro a través de imagen y con eso pudo poder correlacionarlo al autismo. Tenemos también un síntoma que se llama shutdown, que viene del inglés. Literalmente se refiere a apagarse. Este síntoma, para que se entienda de mejor forma, puedo dar el testimonio de la misma autora, de Grandin. Ella nos cuenta que en ciertas situaciones, cuando la carga sensorial es muy grande, por ejemplo, muchos sonidos o muchas luces u otro tipo de estímulos, lo que ocurría con ella es que tendía a apagarse, tendía a retraerse y para el observador pareciera como que estaba desconectada de la realidad. Ella después profundiza en esto y trata de explicarlo de mejor forma y nos cuenta que en realidad lo que ocurre es un problema en el procesamiento sensorial, un problema de origen neurológico. Daba el ejemplo con fuegos artificiales, que cuando ella escuchaba ese tipo de sonidos, ese tipo de estímulos, se sentía bastante estresada, incluso incómoda. Y no solamente eso, sino que nos cuenta que no es solamente el tipo de estímulo, no es que todos los sonidos o que todas las luces causen estrés, no es solamente eso, sino que es el no poder anticiparse a la ocurrencia de ese estímulo, el no poder saber en qué momento alguien emite un sonido o aparece una estridencia o bien alguna luz, es un factor importante en este síntoma. Lo que tiene que ver con la hipersensibilidad es un síntoma o rasgo del cual recientemente sí se está hablando en los criterios diagnósticos, aunque durante un tiempo fue un poco relegado. En las primeras entregas, por ejemplo, de los criterios diagnósticos, lo que se refería a lo sensorial estaba recién en estudio. Bueno, ¿qué podemos decir de este síntoma? En algunas personas con TEA, cuando ven ciertos destellos o luces, e incluso combinación de luces con sombra, se produce lo que comentaba la doctora Grandin, que se produce una incomodidad, una molestia, debido a esta dificultad al procesamiento de los estímulos. En esto también puedo dar mi testimonio y decir que ya desde muy niño tuve problemas con esto, sobre todo con la intensidad lumínica. Tendía a estar en espacios con muy poca luz, cerrar las cortinas, tener luces o lámparas de luz muy tenue, porque de lo contrario, si la fuente de luz era muy grande, era muy luminosa, me sentía bastante estresado. No molesto, pero sí incómodo, y me era difícil el poder pensar o hacer algún tipo de actividad. No solamente existen dificultades, no solamente hay deficiencias, también
podemos encontrar habilidades o capacidades superiores al promedio, como por ejemplo algunos tipos de inteligencia. La inteligencia asociativa, que también se comenta mucho acerca de este rasgo en el libro El cerebro autista, es un tipo de inteligencia que tienen algunas personas con TEA de poder evocar recuerdos de largo plazo y poder asociarlos a distintas circunstancias o a distintos hechos. Es como si fuera un motor de búsqueda que tiene una base de datos muy potente. En ocasiones, este tipo de rasgo es bastante útil para lo que es el análisis de una situación, por ejemplo, el análisis en el contexto laboral o en el contexto educativo. También se encuentra la inteligencia basada en patrones. Este tipo de inteligencia está presente en algunas personas con TEA y se refiere a una capacidad para poder interpretar la realidad o ciertas situaciones como si fuera un sistema. Lo que ocurre es que la persona con TEA es capaz de encontrar reglas o funciones que gobiernan ciertas situaciones y también es capaz de descomponer la realidad o alguna situación en sus elementos constitutivos. Y eso también es bastante práctico y es bastante poderoso a la hora de analizar, sobre todo las cosas que tienden a ser sistematizables. Puedo dar algo de testimonio respecto a esto último, aunque no considero que yo posea inteligencia superior o inteligencia de este tipo, pero sí puedo decir que mi estilo de pensamiento, mi estilo de navegar por la realidad, se asemeja a esto. Tiendo a buscar en todas las situaciones alguna regla, algo que pueda explicar cierta situación, pero de manera muy analítica, es decir, buscando elementos que constituyan la situación, buscando relaciones, encontrando mecanismos y posteriormente obteniendo alguna hipótesis o alguna conclusión, lo cual puede ser muy útil a la hora de analizar cosas, analizar fenómenos, en lo laboral, por ejemplo, o en el estudio, pero no tan así en el contexto social, porque es un tipo de pensamiento que demanda bastante tiempo. Y me pasa lo mismo que con el shutdown, que cuando estoy en medio de algún análisis, tiendo, entre comillas, a apagarme de esto de estar como desconectado con la realidad. Bien, eso en cuanto a los síntomas en general. Quiero recalcar que acá no se revisó una lista demasiado completa de los síntomas porque son muchos, pero sí la intención era poder mostrar que estos síntomas se encuentran en varios dominios, tanto lo comunicativo, los comportamientos, que no solamente son déficit, sino que también hay capacidades superiores. Y entonces ahora podemos ver los síntomas de una forma más detallada, de una manera más rigurosa. Y eso es lo que ocurre en los niños, en los casos de TEA en los niños. Acá algunas consideraciones. La primera, que vamos a cubrir los 3 dominios sintomáticos del TEA, que es el dominio de la comunicación, el social y el de los comportamientos restrictivos e inflexibles. Otra cosa importante es decir que necesariamente para poder explicar bien cada síntoma, va a ser necesario tener que hacer la comparación entre lo que ocurre en el neurodesarrollo típico de los niños versus lo que ocurre en el neurodesarrollo de las personas con TEA, de los niños con TEA en este caso. Revisemos el primer dominio, que tiene que ver con lo social. Por cierto, todos los síntomas que se van a decir acá utilizan como fuente bibliográfica un estudio de la doctora y psiquiatra Deborah Fein. Ahí en la presentación les dejo la referencia bibliográfica, que al final del video van a poder ver un listado con todas las fuentes, si es que lo quieren consultar con más detalle. El primer síntoma en este dominio es la dificultad en el contacto ocular. En los niños con TEA ocurre que el contacto ocular o el mirar a los ojos al padre o al cuidador o a la madre es una conducta que apenas se ve. Está de alguna forma bloqueada o bien presenta ciertas dificultades. Es común, es bien habitual que los niños con TEA no miren a los ojos a su padre o a su madre. Y si es que llegan a hacerlo,
es de una forma forzada. Y eso se nota en el tono emocional. Se ve que el niño, si es que está mirando, o lo hace de una forma muy breve, o bien de una forma poco natural. En los niños con neurodesarrollo típico, lo que ocurre es que el mirar a los ojos es una conducta innata, es una conducta natural. Se da desde los primeros meses del neurodesarrollo y casi siempre viene acompañada de algún tono emocional. No solamente se ve que el niño está mirando a los ojos, a su madre o a su padre, sino que lo hace con una carga emocional. La dificultad en la atención compartida es uno de los síntomas más importantes dentro de este dominio. En los niños con neurodesarrollo típico ocurre que cuando el adulto está observando o prestando atención a algún objeto, el niño rápidamente se da cuenta de esta situación y señala con el dedo. Este acto de señalar con el dedo, de acuerdo a pediatras como la doctora Fein, es un signo bastante inequívoco de que tanto el niño como el adulto comparten el foco de atención. Puede ser un juguete o un objeto. También se da que en el neurodesarrollo típico los niños muestran sus juguetes al adulto o algún objeto. De acuerdo a los pediatras, esto sería un signo de que el niño quiere compartir su estado de atención con el adulto. En este caso, al estar mirando un objeto. Bueno, en los niños con TEA se da de una forma distinta. Esto de señalar con el dedo es un comportamiento que o bien no aparece nunca, o si es que aparece, aparece con dificultad o de forma muy retrasada. En general, de acuerdo a lo que dice la doctora Fein, esto de señalar con el dedo en los niños con TEA es una conducta que se ve solamente bajo entrenamiento, bajo algún tipo de tratamiento, por ejemplo, ABA. ¿Y qué hay respecto a mostrar los juguetes? El niño con TEA no suele hacer esa conducta, y si es que lo llega a hacer, no es para compartir el foco de atención, de acuerdo a los pediatras, sino que es para pedir algo relacionado con ese objeto. Eso en cuanto a la atención compartida. Otra familia de síntomas dentro de este dominio tiene que ver con las habilidades. Habilidades que se refieren, por ejemplo, a el aprender a ir al baño, aprender a ponerse una chaqueta, a ponerse la ropa o usar un cubierto. Ocurre que en el neurodesarrollo típico, los niños adquieren estas habilidades ya desde los primeros meses o años de su neurodesarrollo y de forma independiente, de forma espontánea. El niño, de alguna forma, se automotiva y se desafía a poder aprender estas habilidades y también a mostrarle al adulto o a su cuidador de que es capaz de dominarlas. Sin embargo, en los niños del espectro autista no ocurre este comportamiento. ¿Y qué es lo que se ve? Que en lugar de automotivarse o de nacer de forma espontánea esta motivación para aprender este tipo de habilidades, el adulto es quien tiene que enseñarle varias veces, repetidas veces, y el niño con TEA se va a resistir. Y eso se va a notar en que se va a mostrar irritado, se va a mostrar molesto, de alguna forma estresado. Eso en cuanto a la automotivación para aprender habilidades. El tono emocional se refiere a un comportamiento que en el caso de los niños con neurodesarrollo típico es el expresar emociones. Por ejemplo, las risas, el sonreír, el llorar, o bien el manifestarse contento o exaltado con alguna situación, son conductas que se dan ya en los primeros meses o años del neurodesarrollo típico de un niño. Pero en los niños, dentro del espectro autista, estos comportamientos no se dan de la misma intensidad o variedad. Lo que se ve es que el niño TEA tiene un tono emocional neutro. Se ve casi como que no tuviese la capacidad de expresar emociones. Esto en cuanto al tono emocional. Y veamos el último grupo de síntomas, que es el desinterés por otros niños. Naturalmente, o lo que se observa en el neurodesarrollo típico, es que los niños
tienden a acercarse a otros niños de manera espontánea. Se acercan, por ejemplo, para compartir gestos, comunicación, algunos juegos e incluso algunas veces ser un poco agresivo entre ellos. Sin embargo, en los niños del espectro, esta conducta no se da de la misma forma. El niño del espectro tiende a aislarse del grupo social. Si es que llega a interactuar con personas, generalmente lo hace con sus padres o tutores, pero lo que respecta a niños, lo que se observa es que hay un desinterés. Hay o bien un desinterés o una dificultad para poder conectar o juntarse con otros niños. El segundo dominio tiene una diferencia marcada con el anterior, porque en el dominio comunicativo, la característica principal es el uso de las palabras y de los gestos, es decir, elementos del lenguaje. Acá aparece también un grupo de síntomas. El primero, la anomalía o dificultad en el lenguaje expresivo. ¿Cómo se da esto en los niños con TEA? En los primeros meses o casi llegando al año y medio del neurodesarrollo, lo que ocurre en el neurodesarrollo típico es que el niño ya empieza a producir sus primeras palabras, sus primeras vocalizaciones, y estas vocalizaciones tienen ciertas propiedades como el tono, el acento, etc. Eso es lo que se esperaría o lo que se ve en los niños con desarrollo neurotípico. Sin embargo, en los niños con TEA, lo que ocurre es que hay un retraso y también una dificultad en la producción de este tipo de elementos del lenguaje. El niño con TEA se retrasa bastante, del orden de los meses, incluso puede llegar hasta el año, de acuerdo a los pediatras, en producir sus primeras vocalizaciones, sílabas, consonantes o palabras. No solo eso, sino que también se observa que el niño con TEA está desinteresado en el lenguaje. Se ve porque cuando los adultos conversan alrededor del niño del espectro, el niño pareciera no interesarse, pareciera que no le llama la atención el lenguaje. Y hay otro tipo de síntoma que se parece bastante al anterior, que es la dificultad en el lenguaje receptivo. Según algunos pediatras, este síntoma es más revelador que el lenguaje expresivo, es decir, la producción de las palabras o bien de los sonidos. Ocurre en los niños con neurodesarrollo típico que ya desde el año y medio son capaces de entender instrucciones, como por ejemplo el que un adulto le diga tráeme tal cosa, tráeme la pelota, tráeme tal juguete. El niño responde inmediatamente y entiende la instrucción. Y eso se ve porque efectivamente trae tal cosa, la pelota o el juguete. Pero en los niños dentro del espectro, aunque el tutor o el padre o la madre le repita una y otra vez una instrucción, parecieran no responder, parecieran o no entender la instrucción o bien no estar interesados en esa instrucción. No responder al nombre probablemente está muy relacionado con lo anterior y es un signo bastante evidente según los pediatras. En los niños con neurodesarrollo típico se ve que el tutor, cuando llama por el nombre a su hijo o a su hija, este responde de forma inmediata, de manera inequívoca. Sin embargo, en los niños con autismo, aunque el tutor nombra varias veces el nombre, el niño no responde, pareciera no estar interesado. De acuerdo a los pediatras, esta conducta ocurre así porque pareciera que el niño no asocia su nombre con su identidad o bien no le interesa su nombre. También encontramos dificultades en la imitación. La imitación también es uno de los hitos o es una de las características del neurodesarrollo típico. ¿Cómo se da en los niños con neurodesarrollo típico? Cuando el padre o la madre le pide al niño que imite ciertos gestos, como por ejemplo el aplaudir o el mover las manos, el niño entiende inmediatamente que tiene que imitar, que tiene que igualar ese gesto. Y en respuesta,
El niño va a aplaudir o va a mover las manos de forma espontánea, natural. Sin embargo, en los niños con TEA esto es más difícil. Existe una especie de bloqueo o dificultad para poder imitar. Por ejemplo, cuando su padre o madre le pide que haga imitación de este movimiento, o que mueva las manos, o ven que se tape los ojos, o alguna palabra, por ejemplo, el niño simplemente se manifiesta desinteresado. No realiza la imitación, o si es que llega a realizar algo respecto a esa solicitud, no es la imitación, sino es, por ejemplo, tocar las manos del tutor o del padre. Hay un síntoma que tiene cierta similitud, o que por lo menos tiene un componente de la imitación, y que son los juegos imaginativos. Es un síntoma que incluso está nombrado en los criterios diagnósticos como el DSM-5. El juego imaginativo se refiere al simular una situación o un escenario. Se da en casos como, por ejemplo, cuando el niño juega con un teléfono ficticio, un teléfono de juguete, y simula como que estuviera teniendo una conversación. En las niñas, por ejemplo, se puede ver que pueden jugar con un muñeco, alimentando el muñeco como si fuera un bebé de verdad. Bueno, esta facultad de poder crear una situación imaginaria es lo que está de alguna forma bloqueada o dificultada en los niños con TEA. Esta conducta o no se observa, o si es que se llega a observar, es por entrenamiento, es por algún tipo de tratamiento del tipo conductual. Llegamos al último dominio de los síntomas en los niños, que se denomina patrones restringidos y repetitivos. Acá encontramos dos tipos. El primero es el interés sensorial restringido, y se refiere a algo que ya comentamos un poco en el caso de Donald, que es este interés absorto, este interés tan sustantivo, tan importante de estar admirado con objetos, con juguetes, por ejemplo, o con ciertos estímulos. Ejemplos de esto: los niños con TEA suelen estar absortos con objetos como, por ejemplo, ventiladores de techo. Están mirándolos durante mucho tiempo. Es muy difícil sacarlos de ese estado de atención. A veces tienen una atención por objetos muy inusuales, por ejemplo, cosas que pueden hacer girar. Y esto de estar con mucha atención en un objeto no es que sea algo anómalo, no es que no se vea en los niños neurotípicos, pero lo que llama la atención es el grado de interés y la dificultad de poder sacar al niño de ese estado de admiración. Y hay otro tipo de estímulos, que son estímulos que el mismo niño produce, como por ejemplo el mover las manos sobre los ojos. Es un estímulo visual y que lo manifiestan muchos niños con TEA. O también producir vocalizaciones o una combinación. También los niños pueden estar haciendo este movimiento y estar emitiendo vocalizaciones durante mucho tiempo, y reitero, muy difícil de poder sacarlo de ese comportamiento. También están movimientos repetitivos que pueden ser, por ejemplo, el balancearse en una silla, mover la cabeza, caminar en círculos, caminar de adelante hacia atrás, todo lo que tenga que ver con el movimiento corporal, con la motricidad. Al igual que en el caso anterior, es muy difícil poder sacar al niño de ese tipo de conductas. Una aclaración o paréntesis con este dominio de síntomas, y es poder explicar este nombre tan largo de patrones restringidos y repetitivos. Que sean patrones quiere decir que pueden ser conductas, comportamientos, movimientos o también intereses. Ya se va a ver próximamente que este tipo de síntomas se pueden extender hasta la etapa adulta, pero sufren ciertas modificaciones, sobre todo lo que respecta al interés. Luego, que sea restringido quiere decir que tiene muy poca variedad. Siempre se va a ver que los niños hacen los mismos gestos, las mismas conductas, los mismos intereses, como que varían muy poco. Y que sean repetitivos quiere decir que se dan con mucha frecuencia. Y también decir que no solamente con mucha frecuencia, sino que sostenidos durante mucho tiempo. Bien,
Eso respecto a los síntomas. Vimos síntomas generales del TEA en todas las fases del neurodesarrollo, lo acompañamos con testimonios y también acabamos de ver un listado más detallado de lo que eran los síntomas en los niños. Por tanto, ahora ya vamos a estar en condiciones de poder revisar lo que se refiere a los diagnósticos. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico en el TEA. Existen criterios para poder otorgar el diagnóstico de TEA que son bastante utilizados en el mundo. De hecho, en las investigaciones científicas y en los criterios disponibles existen dos criterios importantes, el DSM y el ISD. El DSM lo redactó y lo formuló la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, o APA, y actualmente estamos en la versión 5, revisada del año 2022. En este criterio diagnóstico se plantea al TEA como un espectro. Esto no siempre fue así. En las primeras ediciones del DSM, que hablaron del autismo como un diagnóstico independiente, se le trató de varias formas. Algunas veces como el trastorno infantil del autismo, otras veces se incluyó una categoría que hoy en día no se usa con mucha frecuencia, que es el síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Actualmente se habla de un espectro, y espectro no solamente por la cantidad de síntomas, sino por los grados de severidad. Ocurre que los diagnósticos del DSM, así como también el criterio internacional del ISD, consideran que existen distintas categorías o distintos niveles de necesidades de apoyo. Eso como una variable de lo que se refiere al espectro. También, como ya se dijo, está la ISD-11. Este es un sistema de clasificación de enfermedades internacional que también describe al autismo como un espectro. También se refiere a él como el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, este criterio se utiliza en países como Reino Unido. En cambio, el DSM se utiliza mayormente en Estados Unidos. Ahora, conviene decir también que la gran mayoría de las investigaciones científicas que se dedican a buscar causas genéticas, por ejemplo, o del tipo neurológicas, utilizan estos criterios para poder validar los grupos de interés o muestra para poder hacer los estudios. También existen pruebas confirmatorias que tienen como propósito ayudar a confirmar el diagnóstico de TEA. Aquí hay que mencionar que el criterio de diagnóstico por sí solo no suele ser del todo suficiente para poder otorgar el diagnóstico. Generalmente el profesional de la salud, el profesional del área clínica, que puede ser un psiquiatra o bien un especialista en este dominio, necesita de muchos más antecedentes, sobre todo historial médico, necesita también de la visión de los cuidadores, de los padres, en fin, necesitan una cantidad importante de antecedentes y de estudios para poder validar esta confirmación diagnóstica. Y entre esos estudios o herramientas que ayudan a poder confirmar el diagnóstico están instrumentos como el ADR, que es una entrevista diagnóstica cuya principal característica, podría decir, es el nivel de estructuración. Es una entrevista que consta de más de 90 preguntas dentro de todos los dominios diagnósticos, es decir, el comunicativo, el social y los comportamientos restrictivos y restringidos. También existe una segunda herramienta que es el A2, que tiene una diferencia importante respecto al ADR, que a pesar de que también tiene una parte estructurada, es decir, un cuestionario con muchas preguntas en los dominios del TEA, también tiene una sección que es una agenda de actividades. Y es importante porque estas actividades lo que buscan es tratar de provocar o tratar de ver la conducta de forma espontánea en la persona a quien se aplica, quien tiene la sospecha de
TEA. En general, de acuerdo a lo que se ve en las investigaciones, estas dos herramientas se pueden complementar, tanto la parte estructurada como la no estructurada. Y también existe el AQ o AQ, que es un cuestionario para medir el llamado coeficiente del autismo. Este fue un cuestionario que formuló un psicólogo llamado Simon Baron Cohen, y en este cuestionario, al igual que en los anteriores, se plantean cerca de 50 preguntas que van a tratar de buscar la presencia de ciertas conductas o intereses que corresponden con el criterio diagnóstico del autismo. No solamente existen herramientas del tipo diagnósticas o que consultan por toda esta serie de síntomas o déficit en personas que tienen sospecha de TEA, sino que también existen otros medios, como por ejemplo test o pruebas de inteligencia. De esto, recién la información empieza a emerger en el campo investigativo, y lo que se ha visto es que las personas con TEA tienen ciertas habilidades o ciertos patrones o tipos de pensamiento o inteligencia superiores al promedio. Aquí hay que mencionar que una de esos tipos de inteligencia es la del tipo perceptual, es decir, la que se relaciona con imágenes. Se ha visto que muchos niños y adultos con autismo tienen una capacidad extraordinaria para poder visualizar situaciones o para poder concebir la realidad basado en imágenes. El caso de la autora que ya mencionamos antes, de Temple Grandin, nos dice que ella tenía una capacidad bastante inusual y extraordinaria para poder recordar imágenes, recordar cosas visuales, lugares en las que ella estuvo. Por ejemplo, ella cuenta el caso que para poder hacer algunos planos de sus diseños industriales, ella era capaz de poder retener ciertos aspectos visuales de algún objeto o bien de alguna instalación, y luego ser capaz de llevarlos a un plano con mucha facilidad, sin tener que tomar fotografías o tener que estar haciendo bosquejos muy seguido. Y justamente de esa característica, de ese rasgo, es que hay algunos test, como por ejemplo el test de Witkin de figuras, donde la persona tiene que realizar una serie de pruebas donde necesita visualizar objetos, necesita ser capaz de poder retirar un objeto de un contexto complejo, y lo que se ha visto en las investigaciones es que las personas con autismo tienen una capacidad superior al promedio para resolver ese tipo de pruebas. También se hace uso de los test de inteligencia, como por ejemplo el clásico test de Wechsler para establecer el coeficiente de inteligencia o IQ, y también existen otros test de ese mismo autor de Wechsler para poder establecer la inteligencia perceptual o visual. También se utilizan figuras en ese tipo de test. Les dejo aquí un anexo que lo muestro con la intención de poder definir o mostrar de mejor manera cómo es el test AQ que hizo Cohen en el 2001. En este test, si pueden observar, hay una serie de preguntas que tratan de capturar ciertos comportamientos o ciertos intereses de la persona que tiene sospecha de TEA. Veamos algún ejemplo. En la pregunta 1 dice: prefiero hacer cosas con otras personas en lugar de hacerlas solo. Aquí lo que se intenta ver es qué tanta tendencia hay para la monotonía o la soledad, que es un síntoma que ya revisamos con anterioridad. La pregunta 2 dice: prefiero hacer las cosas de manera de la misma forma una y otra vez. Y aquí la persona tiene que marcar en las casillas si está en completo acuerdo, acuerdo parcial o un desacuerdo total. Aquí yo les dejo un llenado solamente de carácter ilustrativo de lo que yo llené en este test. De hecho, yo realicé esta prueba del coeficiente autista y obtuve un puntaje que me posicionó como
autista de alto funcionamiento, aunque ya no se utiliza mucho esa terminología, por lo menos en el ámbito clínico. Y les dejo el anexo, después si quieren pausar el video y revisar las otras preguntas. Aquí solamente se muestra un extracto, en realidad son casi 50 preguntas, que como les digo, intentan ver qué tanta tendencia existe en el individuo a tener comportamientos repetitivos, intereses repetitivos, o bien cómo es su relación con el entorno social. Veamos el diagnóstico, el criterio diagnóstico del DSM-5. Como les adelanté anteriormente, también está el DSM-5, no la versión revisada, sino que la versión anterior de algunos años antes, pero en términos generales es casi idéntico a la versión revisada. Quizás la única diferencia es que en el grupo diagnóstico A, donde se buscan identificar comportamientos del tipo social y comunicativos, se especifica que se tienen que cumplir con todos los síntomas que ahí se indican. Salvo esa diferencia, por lo menos en lo que yo pude revisar, no aparecen otras diferencias más sustantivas que esa. Bien, revisemos cada uno de estos síntomas, que quisiera aclarar que leer el criterio diagnóstico tiene cierta dificultad porque los síntomas no aparecen de manera muy explícita, sino que aparecen como familias de síntomas y aparecen también variados según el nivel de severidad. El primero de estos síntomas, que está en el grupo A, que es el grupo de las deficiencias en la comunicación e interacción social, es la deficiencia en la reciprocidad socioemocional, que también se podría leer como disparidad en la empatía. En segundo lugar están las deficiencias en la comunicación social, ya sea verbal o no verbal. Y luego el desarrollo de relaciones sociales. En estos tres grupos diagnósticos están contenidos síntomas que ya revisamos antes. Por ejemplo, la anomalía en el contacto ocular, esta dificultad de poder mirar a los ojos a otra persona, aparece en este grupo diagnóstico. También aparecen síntomas descritos como la dificultad en el acercamiento social, es decir, de qué forma una persona empieza a establecer la comunicación con otra. Aparecen también algo que se denomina aquí como la comunicación poco integrada, es decir, que tiene poca consistencia o bien que no se puede adaptar a ciertos contextos sociales. Básicamente se habla de que hay una dificultad para que la persona pueda adaptarse al contexto, ya sea laboral, social, formal o informal, que también es una de las dificultades que se mencionó de alguna forma en los síntomas del TEA. Ahora, para este grupo hay una exigencia, y es que se cumplan los tres grupos diagnósticos. Esto fue la sutileza o la diferencia que hay con el criterio del DSM-5 anterior. Otras cosas que comentar acá, anteriormente, lo que se hablaba del autismo en el DSM era de una tríada de síntomas, porque se hablaba de un dominio social, de un dominio comunicativo y el dominio de los comportamientos. Ahora, el DSM-5 puso en un mismo grupo los síntomas del tipo social con los síntomas del tipo comunicacional. Si observan bien, acá los síntomas no aparecen descritos de manera tan detallada como lo vimos en el caso del TEA en los niños, pero si ustedes revisan con detalle este criterio diagnóstico, van a poder observar algunos ejemplos que da el DSM, como por ejemplo la anomalía en el contacto ocular, o bien un acercamiento anormal o inusual para establecer las relaciones sociales, y también dice que hay una dificultad para mantener las relaciones sociales, como la amistad, por ejemplo, hacer amigos, entre otros. Eso respecto a este primer grupo diagnóstico. Un segundo grupo se llama patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Si recuerdan, en el dominio de los comportamientos repetitivos en los niños,
era un poco más general, era menos amplio esta descripción. En cambio, acá ya se habla no solamente de comportamiento, sino que también de actividades o intereses. Esto también tiene un propósito de poder ampliarse a otros grupos del neurodesarrollo. No solamente se habla de niños, sino que también de la fase de la adolescencia, la juventud y la etapa adulta. En primer lugar, acá tenemos movimientos, uso de objetos o habla estereotipadas o repetitivas. Ya vimos casos de movimientos restrictivos en los niños, como por ejemplo esto de balancear la cabeza, de algún movimiento de manos repetitivo o caminar hacia adelante o hacia atrás. Bien, esto también se puede dar en otras fases del neurodesarrollo. También en la etapa adulta es posible observar este tipo de comportamiento. Por ejemplo, esto de estar balanceándose en una silla. Aquí también habla de uso de objetos o habla estereotipada. Estereotipada se refiere a que es de forma repetitiva, de forma involuntaria, pero con repeticiones. Y algo muy similar a lo que vimos con las ecolalias. Pero en este caso es más amplio porque no habla solamente de repeticiones de frases o de palabras de forma involuntaria, sino que también de movimientos o de intereses que ya es más del plano de lo abstracto, del plano de lo cognitivo, del interés o el comportamiento mental. Alta resistencia al cambio es algo que de alguna forma se vio en la primera propuesta diagnóstica cuando se hablaba de la tendencia a la monotonía, de esa tendencia a retraerse en sí mismo. Aquí el criterio diagnóstico da algunos ejemplos como el que una persona sea muy restrictivo en cuanto al camino a seguir para ir de un punto a un punto B, por ejemplo, que siempre espera en el mismo paradero de bus, o bien que realiza ciertas rutinas de ese estilo. Que también hay que mencionar que esto de la resistencia al cambio se ve en que si a una persona le proponen o forzosamente tiene que cambiar una de estas rutinas, como por ejemplo esto de desplazarse de un lugar a otro siguiendo el mismo camino, cuando ocurre eso se produce un cuadro de estrés, un cuadro de incomodidad o incluso de dolor. Que los intereses sean restringidos y fijos, que es el punto 3 de este grupo. Ya lo comentamos también, que es que los intereses tienen poca variedad. Siempre la persona con sospecha de diagnóstico TEA tiende a sostener los mismos intereses a lo largo del tiempo. Se habla, por ejemplo, de que una persona tiene una fijación muy marcada con cosas como los trenes, como la informática o como ciertos juegos o ciertas actividades. De lo que se habla aquí es de que la persona con mucha dificultad se retira de esos intereses y en cambio los reemplaza por otros. Siempre son los mismos intereses que se observan a lo largo de las fases del neurodesarrollo. Luego está este grupo de síntomas que ya comentamos con anterioridad, que es la hipersensibilidad a ciertos estímulos. Pero aquí, en el criterio diagnóstico, esto se amplía, porque no se habla solamente de hipersensibilidad, sino también de hiposensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad, es porque un estímulo, cualquiera, un determinado estímulo, por ejemplo, de tipo lumínico, es percibido con gran intensidad en la persona. Es decir, lo va a percibir de una manera que le llega incluso hasta producir cierta molestia, cierto estrés o cierto dolor. Pero cuando hablamos de hiposensibilidad es porque la persona tiene dificultades para poder percibir el estímulo. Como por ejemplo, y ahí mismo en el criterio se especifica, la hiposensibilidad a la temperatura. Una persona puede tocar una superficie muy caliente y probablemente no va a sentir nada, no va a retirar la mano porque su procesamiento sensorial tiene dificultades y así la persona simplemente le cuesta sentir ese estímulo. Bien, esos son los 4 grupos sintomáticos del criterio del DSM-5 en este grupo B.
Aquí la exigencia es que deben cumplirse 2 o más. Por ejemplo, una persona con sospecha de TEA podría estar cumpliendo con el grupo 4 de esto de la sensibilidad a los estímulos y los movimientos o uso de objetos estereotipados, el grupo 1 y 4, y no cumplir con el grupo 2 y 3. Y aquí es donde ya el carácter de espectro se ve de una manera más visible. Hay ciertas personas con el diagnóstico de TEA que no cumplen con el punto 4, esto de la hipersensibilidad o hiposensibilidad a los estímulos, pero sí con otros. Y así el espectro o los tipos de diagnóstico pueden ir variando. Y así también, por supuesto, las dificultades o desafíos en la vida diaria. Lo siguiente del criterio de diagnóstico DSM-5 revisado no son síntomas en estricto rigor, sino que son condiciones. La condición número 1 es que los síntomas se presenten en las primeras fases del neurodesarrollo, aunque aquí aparece un paréntesis, una ampliación a esta condición. Estos síntomas también podrían manifestarse en etapas posteriores, como por ejemplo la adolescencia o la juventud. Y aquí aparece una frase bien importante que la digo textual. Dice, pueden estar enmascarados o no presentarse hasta la aparición de las demandas sociales, ciertas demandas sociales, que casi siempre se habla de que aparecen sobre todo en la época escolar, en la época de la adolescencia, cuando las interacciones sociales son más presentes. También pueden aparecer en la etapa adulta. De aquí yo podría dar mi testimonio y decir que yo recibí el diagnóstico en la etapa adulta y fue a través de un formato que era de una entrevista en profundidad. A mí se me hicieron muchas preguntas acerca de intereses, acerca de comportamientos, incluso se fue evaluando la forma en que yo me expresaba. Es decir, se estaban buscando, por ejemplo, estereotipas, también se buscaba un cierto tipo de lenguaje y en suma, con todas las preguntas que me hicieron y la forma en que yo me expresé, se me dio el diagnóstico. Yo me hice el diagnóstico con 2 especialistas, con 2 psiquiatras, y recuerdo que este punto que está acá estaba presente. Uno, por el hecho de que el diagnóstico yo lo recibí en la etapa adulta y también considerando que, según lo que yo recuerdo, cuando yo era niño y preguntándole a mi madre acerca de si yo manifestaba este tipo de síntomas, ella me contaba que no del todo. Por ejemplo, esto del retraso del lenguaje o de las ecolalias o de algún comportamiento repetitivo, yo no presentaba ese tipo de síntomas. Sin embargo, según lo que yo recuerdo de mi propia experiencia, las dificultades o los síntomas se empezaron a manifestar en mi época más adulta, incluso un poco en la adolescencia o en la juventud, sobre todo cuando ya era muy necesario establecer relaciones sociales, tanto para el ámbito educativo o como el ámbito laboral. Yo empecé a notar que tenía muchas dificultades para poder acercarme, para poder iniciar una relación social, sobre todo para ser amigos o para hacer relaciones sociales de largo plazo, duraderas. Así que en suma sí puedo decir que en mi caso el diagnóstico fue en la etapa adulta y de acuerdo a lo que yo recuerdo, los síntomas se gatillaron cuando las demandas sociales ya fueron más sustantivas, cuando ya era muy necesario esto de tener que relacionarse con personas, la interacción social o por ejemplo esto de mirar a los ojos a otra persona son síntomas que yo fui percibiendo durante esa etapa. Respecto a lo último, puedo decir que esto del contacto ocular, yo me di cuenta que me costaba cuando alguien me lo dijo. Cuando yo estaba haciendo, por ejemplo, amistades, a mí una persona me dijo del por qué yo no miraba a los ojos. Y en conversaciones posteriores se me dijo que esto se percibía como una falta de confianza o bien que yo estaba ocultando algo. Y tiempo después, cuando tuve el diagnóstico, pude darle una explicación a eso. El segundo criterio o condición
de este grupo es que los síntomas causen un deterioro clínico significativo. Que sea significativo quiere decir, de acuerdo a este criterio, que presenten dificultades en las funciones que ejerce una persona con normalidad, como por ejemplo el trabajo, o también el aspecto educativo o otro tipo de contexto. Los síntomas del TEA tienen esta característica que son persistentes, que no se dan de manera esporádica o de manera fortuita, sino que permanecen de manera sustantiva en el tiempo. Y no solo eso, sino que también de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a lo que dicen los especialistas, esta es una condición crónica. Es decir, los tratamientos no logran extinguir al 100% todos estos rasgos o dificultades. Un tercer componente de este grupo o condición es que las alteraciones o bien los rasgos o dificultades no se expliquen mejor por la discapacidad intelectual o el retraso global del desarrollo. Y claro, lo que ocurre es que el TEA, como ya se ha visto, tiene muchos síntomas y en distintos grupos, y a veces se pudiera confundir con otros trastornos, como por ejemplo trastornos exclusivos de la comunicación o de otro tipo. Lo que ocurre con la discapacidad intelectual es que tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, que en la discapacidad intelectual se buscan disparidades o déficit del razonamiento, y para eso se utilizan pruebas de inteligencia como la prueba que mide el coeficiente intelectual. También hay una diferencia que en la discapacidad intelectual no se nombran a los comportamientos repetitivos, y también se pueden explorar más diferencias. Respecto a lo del retraso global del desarrollo, es un caso particular de la discapacidad intelectual, pero que se da en los casos en que no se pueden aplicar los criterios diagnósticos o pruebas confirmatorias en los niños menores a 5 años. Por diversos motivos es más difícil que los niños menores a 5 años, en algunos casos, puedan cumplir con estas pruebas. Y por eso se habla de esa otra categoría que es el retraso global del desarrollo, al menos del cómo yo lo entendí cuando revisé el criterio del DSM-5. De este grupo se deben cumplir las tres condiciones diagnósticas. Antes de cerrar este apartado del DSM-5, no puedo dejar de mencionar que existe también una tabla de severidad para poder establecer qué tan necesario o qué tan grave es la condición del TEA respecto a lo que son las necesidades de apoyo. Se dice que una necesidad de apoyo de nivel 1 es como la menor de las tres severidades, y se puede ver que en esos casos la persona no requiere de muchos elementos de apoyo. ¿Qué elementos de apoyo pueden ser eso? Por ejemplo, elementos para comunicarse. En el libro que les mencioné del cerebro autista, Temple Grandin cita casos de autismo que tienen que utilizar una especie de computador donde pueden escribir y donde pueden comunicarse, porque no pueden hacerlo de manera verbal. De hecho, en varias partes, por ejemplo en investigaciones o en libros, se dice que hay un tipo de personas del trastorno del espectro autista que son no verbales, que no se pueden comunicar de manera hablada, con la producción del lenguaje. Y por supuesto que eso supone muchas dificultades en todos los contextos, sobre todo en el contexto social. Y así también existen otras personas del espectro que tienen menos necesidades de apoyo y que anteriormente se les llamaba de alto funcionamiento. Bien, eso respecto al criterio del DSM-5. Les dejo un anexo que ustedes ahí en el video, si quieren, lo pueden pausar para revisarlo en detalle. Yo solamente quiero mencionar que el ICD en la versión 11, si se fijan, es muy similar en cuanto a los criterios diagnósticos. Ellos hablan acerca del mantenimiento de la comunicación social, el relacionamiento recíproco en la comunicación, que también se nombra en el DSM-5. Habla también de estos comportamientos e intereses
persistentes, restringidos y repetitivos, y también incluso pone condiciones muy similares del diagnóstico, y es por ejemplo que se dé en la primera infancia o que también se pueden dar cuando las demandas sociales lo exigen, y que todas estas sintomatologías, todas estas dificultades supongan un desafío o bien un deterioro clínico en diversos contextos. Bien, eso en cuanto a los criterios estandarizados. Hagamos ahora un resumen de lo que vimos en este video, en este primer capítulo. Primero, revisando o haciendo un resumen, primero vimos las definiciones del TEA y vimos que algunas tenían una perspectiva de trastorno, otra definición tenía una perspectiva de estado o bien de una condición. Hablamos también de una sintomatología nuclear que proporcionaban estas definiciones, que es esta monotonía o esta tendencia a la soledad, esta tendencia a replegarse en sí mismo y tener esta dificultad o bloqueo para interactuar con el mundo exterior, especialmente con lo que respecta a las personas. Luego, con esa primera aproximación de definición, pudimos ver la primera propuesta diagnóstica que dio el psiquiatra Leo Kanner. Ahí revisamos los primeros casos de autismo, vimos algunos síntomas, sobre todo lo que respecta a los comportamientos restrictivos, a la dificultad para acercarse al contacto afectivo, como por ejemplo el contacto con la madre, lo que se ve en casos como el rehusar abrazos o contactos afectivos de ese tipo. Vimos también que Leo Kanner en principio no hablaba solamente de dificultades, sino que también de ciertas habilidades o ciertas capacidades superiores. Específicamente, quisiera mencionar que Leo Kanner, en el caso de Donald, vio que él tenía una memoria excepcional para recordar cosas como el Salmo 23 o que tenía una entonación perfecta, y también en ese estudio que hizo con ese grupo de niños, él pudo ver que habían niños con coeficiente intelectual superior a 140. No es menos importante destacarlo porque desde un principio ya se estaba viendo que esta condición del neurodesarrollo no solamente tenía dificultades, sino que también tenían capacidades superiores. Luego revisamos en detalle los síntomas, vimos los síntomas en términos generales. Yo les compartí algunos testimonios con el objeto de poder ampliar la concepción y el entendimiento de estos síntomas, y ahí quisiera poder destacar que no es lo mismo ver un síntoma desde el punto de vista del observador, es decir, desde la persona que está investigando el TEA o bien del profesional de la salud que está describiendo un síntoma, sino que también es muy importante complementar con la visión interior, con la perspectiva interior de la persona autista, que también nos puede dar mayor entendimiento o mayores luces de lo que es un síntoma o del cómo se siente. Vimos también los síntomas en los niños. Ahí recordar que cada uno de esos síntomas en los distintos dominios tenía como punto de referencia los hitos del neurodesarrollo de los niños. Por ejemplo, vimos que en un niño de neurodesarrollo típico, a los 18 meses ya está produciendo sus primeras palabras, sus primeros elementos del lenguaje, y en cambio en los niños con neurodesarrollo del espectro autista, esto se veía de forma muy retrasada, es decir, las primeras palabras o las primeras elementos del lenguaje aparecen muchos meses después. Y no solamente eso, sino que había un desinterés por el lenguaje, el repertorio de vocalizaciones o de palabras es bastante restringido. Y así también con el resto de los síntomas, donde recordemos siempre se hace una comparación del neurodesarrollo normal, el neurodesarrollo típicamente observable respecto al desarrollo neurológico de una persona con TEA. Después vimos los criterios diagnósticos, también vimos herramientas, y de ahí quisiera poder volver a destacar que
esto de aplicar el criterio diagnóstico es una cuestión bastante compleja, sobre todo para las personas que no están en el ámbito o en el contexto clínico. Esto porque para poder detectar conductas es necesario apoyarse de muchos estudios, de mucha observación, de aplicar test de inteligencias, por ejemplo, de poder entender el caso a caso. No todas las personas que tienen sospechas de autismo van a manifestar los mismos síntomas. Y también revisamos el caso particular del DSM-5. Ahí yo les mostré de forma muy resumida cuáles son los grupos sintomáticos. Si se busca ver con mayor detalle cuál es el detalle de cada uno de los síntomas que indica el criterio, yo recomiendo que se consulte el material, el DSM-5. Existen versiones disponibles en inglés y en español para una mayor consulta. Bien, eso respecto al resumen de los capítulos y una breve discusión como para cerrar este video, una vista un poco más crítica, más reflexiva. Primero sobre el alcance y limitaciones de las definiciones. Primero decir que las primeras definiciones que vimos hablaban acerca de trastorno en el sentido de estas deficiencias, de estos desafíos y dificultades comparados con el punto de referencia del neurodesarrollo típico. Es importante decir que la conceptualización del autismo no hay que, o por lo menos yo no recomendaría, basarlo solamente en definiciones o solamente en descripciones técnicas, porque esta es una condición del neurodesarrollo que tiene una variabilidad, un abanico de comportamientos y de habilidades y desafíos muy grandes. En cambio, yo recomendaría mejor basarse tanto en la parte técnica, que es todo lo que estamos viendo ahora, de definiciones, de criterios diagnósticos, de las investigaciones que vamos a ver posteriormente, pero también complementarlas con la perspectiva de la misma persona autista, porque son ellos quienes nos pueden hablar mejor acerca de cómo se siente un síntoma y de cómo son sus estados mentales. Claro que las definiciones producen limitaciones porque está esta restricción de a veces no considerar esta perspectiva de personas autistas. También sobre los síntomas hay que decir que hay que entenderlos, o por lo menos yo recomendaría entenderlos desde la perspectiva de la neurodiversidad, y no solamente eso, sino que entender síntoma a síntoma y relacionar cada síntoma con su causa y también con su contexto. Esto de la perspectiva de la neurodiversidad no solamente nos hace tomar más conciencia de cómo se vive el autismo, sino que le da una perspectiva mucho más amplia, sobre todo en el aspecto filosófico. Ya vimos que las personas con autismo tienden a ver la realidad de una forma distinta, puede ser de una manera más sistemática, de una manera más analítica, pero eso no necesariamente es una dificultad o un déficit, sino que puede darnos luces de otras formas de concebir la realidad, otras formas de cómo podemos conocer la situación o nuestra realidad. Por lo tanto, es algo bastante valioso, no solamente para empatizar, no solamente para tener conciencia del autismo, sino como una forma de entender mejor la realidad. También en los criterios diagnósticos hay un tema no menor que conversar y que discutir, y es que han sufrido bastantes cambios. Recién en 1980 apareció por primera vez en el DSM el autismo como un diagnóstico independiente. Y desde ese año, y con todas las versiones del DSM que vinieron de forma posterior, la cantidad de síntomas fueron cambiando. Se agregaron nuevos síntomas, se cambiaron los criterios diagnósticos, los grupos algunas veces fueron tratados como triadas, es decir, en los 3 dominios que ya hemos mencionado bastante. Actualmente los dominios se redujeron a 2, se mezcló, se puso en un mismo grupo los criterios de la comunicación y de la parte
de la interacción social. Y eso no es un fenómeno menor. Y se los voy a ejemplificar con un estudio, un breve estudio. En el año 96, Waterhouse y otros investigadores, en un artículo científico, publicaron un estudio donde aplicaban el DSM-3 y el DSM-3 revisado, que tienen algo así como 7 años de diferencia, si no me equivoco. ¿Y qué observaron? Lo aplicaron en un grupo de cerca de 200 niños que tenían sospecha del espectro autista. Con el primer criterio, con el DSM-3, obtuvieron que cerca del 50% tenían que recibir el diagnóstico de TEA, de acuerdo a ese criterio. En cambio, cuando aplicaron el criterio del DSM-3 revisado sobre el mismo grupo, obtuvieron que el 91%, cerca del 90%, obtenían el diagnóstico de TEA. Entonces, eso no es un dato menor, porque de alguna forma nos dice que los diagnósticos del TEA también están sujetos a los cambios en el criterio diagnóstico. ¿Qué cambió en el DSM-3 y en el DSM-3 revisado? Fue la cantidad de síntomas. Pasaron de ser 6 síntomas a 16 síntomas. Algo nos dice eso sobre el efecto en la cobertura. Podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero solamente quiero destacar ese punto del efecto que tienen los criterios diagnósticos en la medida que van actualizando sus síntomas o que van incorporando los avances de la investigación científica. Bien, eso en cuanto al capítulo de este video, que eran las definiciones, los síntomas y los diagnósticos. Como les dije, se usaron algunas referencias bibliográficas, que aquí puedo compartir algunas. Están referencias que se utilizaron para las definiciones. Hay referencias que utilicé, como por ejemplo el libro que hizo la doctora Grandin, que se llama El cerebro autista, que yo recomiendo para las personas que quieren interiorizarse o que quieren obtener un primer acercamiento serio al trastorno del espectro autista. Pueden consultar ese libro. Es bastante didáctico, tiene un lenguaje bastante cercano, y una de las cosas más relevantes, por lo menos de acuerdo a mi opinión, es que es una investigadora, es una científica que tiene el diagnóstico autista y que lo explica desde su propia perspectiva, pero también aplicando sus conocimientos en biología, en ciencia. Y la verdad es que, por lo menos para mí, fue una lectura bastante grata y creo que contiene varios de los aspectos que hay que conocer del autismo. Otras referencias que se utilizaron están, por ejemplo, la referencia de los test de inteligencia, la del test del IQ de Baron Cohen. También están algunas referencias de los criterios diagnósticos. Bien, eso para este video. Yo espero que les haya gustado. Espero poder haber contestado algunas de las preguntas que seguramente tenían por haber llegado a este video. Si el contenido les gustó, si les pareció interesante, les agradecería que pudieran comentar en el video, que pudieran compartir este material. Yo quiero seguir publicando más videos porque falta mucho todavía que revisar. Con este primer video solamente vimos la parte descriptiva, la parte sintomática, que es lo que nos permite poder identificar o poder describir de alguna forma el TEA, pero quedan muchos temas todavía que recorrer. Por ejemplo, la aproximación de la neurodiversidad, las causas, que también es un gran tema y un tema bastante amplio para revisarse. En fin, existen varios otros temas que quisiera poder compartir con ustedes. Así que yo me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.